Me presento, mi nombre es Ángela. A continuación les explicaré cómo crear patrones utilizando JavaScript. Primero empezaremos esta explicación con definir el documento HTML. Primero tenemos la preparación del documento en HTML, haciendo una etiqueta del documento y también el idioma. Como primer paso vamos a utilizar lo que sería el doctag HTML, que aquí vamos a especificar que estamos utilizando el HTML5. Después configuramos el lenguaje del documento como español, como lang es igual a ES en la etiqueta HTML. Como segundo paso vamos a utilizar lo que sería la configuración del encabezado, y aquí vamos a definir lo que es la codificación del documento como UTF-8 para que esto podamos admitir caracteres especiales con meta charset que es igual a UTF-8. Y aquí vamos a establecer también el título de la página o del documento. En este caso yo lo llamé patrones, con el código que es igual a title, que es título en inglés, y patrones. Como tercer paso vamos a explicar lo que es el estilo. Yo utilicé el estilo CSS, que aquí pues definimos algunos estilos dentro de la etiqueta style para darle un formato a lo que sería el canvas o a los botones, lo que vamos a ocupar para crear el documento. Aquí yo lo puse como un fondo gris claro y un borde delgado de color azul claro. Los botones igual del radio tendrán como relleno de 10 píxeles para darles espacio. Aquí pusimos en el canvas, pusimos lo que es el background con el código entre el hashtag o gato y el border. También, así como dije, los radios y cuánto sería el borde. Ya cuando hicimos lo que sería el estilo, cerramos con la etiqueta style y vamos a proceder a la creación de lo que serían los botones de los radios para hacer los patrones en el documento. Vamos a crear un contenedor, que esto aquí vamos a crear todo eso. Ya cuando hicimos lo que sería el título, lo creamos en lo que sería la cabeza o la cabecera del documento, y ahora igual ahí con los estilos, y ahora en el body, que sería en el cuerpo del documento, vamos a hacer el contenedor. Creamos un contenedor que este es con la etiqueta div y con el ID de este contenedor, que sería radios, que aquí va a contener los botones de los radios. Dentro de la etiqueta div vamos a añadir 4 botones con diferentes etiquetas, pero con el mismo atributo que sería name, para agruparlos continuamente. Ya tenemos el contenedor div, tenemos los IDs y lo tenemos aquí, que es para repetir este mismo patrón en el eje X y en el eje Y, o simplemente no repetir y quedarse en uno. Tenemos aquí lo que es el tipo, el nombre, el identificador de cada uno, y seguimos con lo que sería, cerramos el contenedor y seguimos lo que es en el siguiente etiqueta, que es igual un canvas, y también le pusimos un ID, que este tiene dimensiones de 450 y 275 píxeles. Estas medidas son para el
para que las imágenes no se salgan del borde. Tenemos lo que sería el script, cerramos el canvas y tenemos el script, lo que es el código, y empezaremos definiendo las variables. En este caso, las variables que estamos utilizando, nos vamos a hacer referencias a elementos DOM y crear variables para el canvas, como en su contexto, los botones de radio y la imagen que será el patrón de cada... la imagen que sea un patrón y se va a ver como un collage. Hacemos la función para aplicar el patrón llamada fill canvas, y va a tener un parámetro que en este parámetro vamos a utilizar el contexto y esta función de crear patrón con la imagen y el tipo de repetición que se especifica. Luego implementamos el canvas, establecemos el patrón como estilo de relleno y lo aplicamos en el canvas utilizando igual el contexto fill.fillRed. Seguimos también con cuando ya creamos estas funciones. En este caso va desde el documento del canvas hasta repetir el radio. En el repetir en el eje X sería en el repetir en el eje y así sucesivamente, y también para la imagen que vamos a ocupar en los elementos. Y en la función, como dije, fill canvas con el patrón, con esta función de fill canvas with pattern, que vamos a repetir el patrón o la imagen dependiendo de las cuántas repeticiones, si son en el eje X o en el eje Y. Ponemos ahí las demás funciones y en este caso vamos a asociar los eventos de los patrones en el radio. Asociamos a los elementos onClick de los botones de radio para llamar a la función fill canvas with pattern con el tipo de repetición correspondiente cuando se selecciona ese botón. Después cargamos la imagen y aplicamos el patrón por defecto, es decir que especificamos la URL de la imagen para que será nuestro patrón, y así cargamos la imagen utilizando una dirección. Cuando la imagen ya la tengamos cargada completamente, vamos a llamar otra vez a esta función que es fill canvas with pattern con el tipo de repetición por defecto que vamos a aplicar en el patrón del canvas. Ahora ya cuando hayamos hecho esto, en este caso, si repetimos en el eje X, en el eje Y o simplemente no repetir, llamamos a la función, y aquí en la dirección puse una dirección de una imagen que está en internet y esta se repitió varias veces, y así volvimos a llamar lo que sería la función de fill canvas with pattern y cerramos lo que sería el script de este ejemplo. Y aquí vemos cómo funciona. En repetir completamente se ve la imagen repetida como si fuera un patrón, así una por una. En repetir en X nada más nos repite en el eje X, y en Y nos repite solamente en las ejes Y, y no repetir solamente. A continuación seguimos explicando
el siguiente ejercicio, que como pueden ver son unos recortes, una imagen con recortes en JavaScript. Primero indicamos el documento que sería doctype HTML y después también definimos el lenguaje del documento, que sería en español. Tenemos lo que sería el encabezado, la cabeza del documento, que vamos a especificar acá la codificación igual de caracteres UTF-8. Después tenemos el título de la página, que yo le puse recorte, y vamos a inicializar con la etiqueta style los estilos CSS. Después seleccionamos el documento Canvas con el ID y tenemos aquí el color de fondo, que le puse igual un gris claro con background y el borde delgado de color azul claro para el canvas también. Seguimos configurando el canvas para que se muestre en un bloque. En este bloque se va a centrar horizontalmente con el margen superior e inferior a 20 píxeles. Después después de que ya hayamos hecho eso, terminamos con el style, con la etiqueta, y también se finaliza la sesión de encabezado del documento. Ahora sí empezaremos con la sesión del cuerpo o body del documento. Igual ponemos el ID de Canvas. En este caso yo le puse un tamaño de 600 por 400 píxeles. Cerramos igual la etiqueta del Canvas y ahora sí vamos a iniciar con la explicación del código en JavaScript. Como pueden ver, en el código de JavaScript tenemos el var context, que se obtiene del contexto que se va a renderizar en 2D en el canvas. Después tenemos la función drawGear, que aquí podemos definir un dibujo cuadriculado en el canvas. Después tenemos la siguiente función, que en esta se define cómo se va a dibujar las formas que serán recortadas en el canvas, y después la función que dibuja los contornos de las formas recortadas. Después tenemos la siguiente función para dibujar un rectángulo, y tenemos para añadir la ruta del rectángulo para que se vea en el exterior del canvas, que utilizamos la función add outer rectangle path, igual con la función add circle, y podemos definir también la ruta en el círculo del contexto del canvas. Tenemos ahí las funciones para hacer tanto del rectángulo, del círculo y del triángulo, y tenemos que establecer el color también, que las formas, que yo le puse un color goldenrod para hacerlo, y tenemos también a dónde se alinean. Por ejemplo, el triángulo tenemos que se mueve por 400 y 200, igual en context line twin 250 y es 115. Al igual que con el rectángulo, el círculo y así sucesivamente con todas las figuras, y como resultado final pues nos da un rectángulo de color goldenrod y con los recortes de las figuras que en las funciones que se hizo en el JavaScript anteriormente. Y igualmente en la función struct, que llamamos a todas las funciones anteriores para que se pudiera hacer. Esto sería todo y gracias. Hola, me presento.
mi nombre es Candy y a continuación voy a explicar el cómo se realizan trazos de líneas y cómo se utilizan los colores en JavaScript. Bueno, lo primero que tenemos es el doctype HTML. Esta declaración nos va a ayudar a definir el tipo de documento como HTML, lo que ayuda al navegador a interpretar correctamente el contenido. También tenemos el atributo lang igual a es. Esto indica que el contenido del documento va a estar en español. Bueno, continuamos con el head, que es donde se va a contener los metadatos y enlaces a recursos como estilos y scripts. A continuación vamos a especificar la codificación de caracteres del documento como UTF-8, que soporta una amplia gama de caracteres de diferentes alfabetos. También definimos el título del documento, que se mostrará en la pestaña del navegador. Seguimos con style. Este va a incluir las reglas del SCC que aplican estilos a los elementos del documento. Tenemos un gato drawing canvas, que aquí es donde se va a aplicar los estilos al elemento canvas con el ID drawing canvas. Se establece el color de fondo del lienzo a un gris claro. También agregamos un borde delgado y sólido de color azul alrededor del lienzo con el borde Thin Solid Flower Blue. El display block hace que el lienzo se comporte como un elemento del bloque, ocupando todo el ancho disponible. El margin 20px auto va a hacer que se centre el lienzo horizontalmente y le dé un margen superior e inferior de 20 píxeles. Tenemos body, que es donde se va a contener el contenido principal del documento HTML. Continuando, se va a definir un elemento del lienzo canvas donde se va a poder dibujar gráficos con JavaScript, que va a tener un ID como drawing canvas y va a tener un ancho de 1000 píxeles y una altura de 700 píxeles. Script es donde se va a comenzar un bloque de código JavaScript que se va a ejecutar cuando se cargue la página. Continuando, vamos a obtener el contexto del dibujo 2D del lienzo canvas, y lo que se va a hacer, se va a almacenar en la variable context. Este contexto es necesario para realizar todas las operaciones del dibujo en el lienzo. Tenemos function driving context, color, steps, steping. Esto define una función llamada driving grid que va a dibujar una cuadrícula en el lienzo y que va a tomar estos 4 parámetros. El context es el contexto del dibujo 2D del lienzo. Color, el color de las líneas de la cuadrícula. Steps es la distancia entre las líneas verticales y stepping es la distancia entre las líneas horizontales. También tenemos un context.save, que es donde se guarda el estado actual del contexto, por ejemplo el color del trazo y el ancho de línea, para que
para poder restaurarlo después. Continuando, context.stroke_style igual a color. Este nos va a establecer el color del trazo para las líneas de la cuadrícula. Continuando, context.line_white igual a 0.5 nos establece el ancho del trazo a 0.5 píxeles para las líneas de la cuadrícula. Continuamos con un for, que es un bucle en donde vamos a poder, que es el que va a dibujar las líneas verticales de la cuadrícula, ¿sí? Tenemos que 1 igual a steps más 0.5 es donde inicia la posición i. En steps más 0.05 sirve para alinear las líneas con precisión. Y context.canvas.width continúa el bucle mientras i sea menor que el ancho del lienzo. Y más igual a steps, lo que va a hacer es que incrementa i por el valor de steps en cada iteración. Tenemos un context.beginPack, que es donde se va a comenzar un nuevo trazo. Context.moveTo entre paréntesis i, 0, lo que va a hacer es que mueve el punto inicial del trazo a la posición i, 0, es decir, al borde superior del lienzo. Tenemos también un context.lineTo entre paréntesis i, context.canvas.hang. Esto nos va a dibujar una línea vertical desde i,0 hasta i,context.canvas.hang. Esto quiere decir que va a ser hasta el borde inferior del lienzo. Tenemos context.stroke, que es el que va a dibujar la línea en el lienzo. Tenemos otro for, el cual es un bucle que va a dibujar las líneas horizontales de la cuadrícula. Ahora va a ser j en vez de i. J igual a stepi más 0.5. Esto nos dice que se inicia en la posición j y en stepi más 0.5 se utiliza para alinear las líneas con precisión. J menor context.canvas.hang hace que se continúe el bucle mientras j sea menor que la altura del lienzo. J más igual a stepi, lo que va a hacer es incrementar j por el valor de stepi en cada iteración. Context.beginPack va a comenzar lo que es un nuevo trazo. Context.moveTo va a hacer que va a mover el punto inicial del trazo a la posición 0.j. Esto quiere decir que al borde izquierdo del lienzo. Tenemos context.line2 entre paréntesis context.canvas.width, j. Esto nos dibuja una línea horizontal desde 0,j hasta el context.canvas.width, j, que quiere decir que es al borde derecho del lienzo. El context.stroke nos va a dibujar la línea en el lienzo. Continuando, tenemos un context.restore, que esto
nos va a restaurar el estado del contexto que fue guardado previamente en context.save. Esto va a deshacer cualquier cambio en las propiedades del contexto que se haya hecho desde que se guardó. Tenemos un drawGrid, entre paréntesis context, likewrite, 10, 10. Esto llama a la función drawGrid para dibujar una cuadrícula en el lienzo con líneas de color gris claro, con una separación de 10 píxeles tanto en las líneas verticales como en las horizontales. Sí. Tenemos un context.form igual a 48pt helvética. Esto establece la fuente del texto que se va a dibujar. En este caso se usa la fuente helvética con un tamaño de 48 puntos. Context.strokeStyle igual a blue, establece el color del trazo, el contorno del texto a azul. Context.fillStyle igual a red, lo que nos va a hacer es establecer el color de relleno, o sea, el interior del texto a rojo. Context.linewidth igual a 2, nos va a establecer el ancho del trazo a 2 píxeles. Okay. Continuando, tenemos context.structText, entre paréntesis trazos, 60, 110. Lo que nos hace esta línea es dibujar el texto trazos en la posición 60, 110 usando el color del trazo azul. También tenemos un context.fileText, entre paréntesis colorear, 440, 110. Esto nos va a dibujar el texto colorear en la posición 440, 110 usando el color de relleno rojo. Continuamos con el context.structText, entre paréntesis figuras, 650, 110. Lo que nos hará es dibujar el texto figuras con espacios iniciales en la posición 650, 110 usando el color de trazo azul. Tenemos el context fill text, entre paréntesis figuras, 650, 110. Lo que nos va a hacer es dibujar el mismo texto de figuras con espacios iniciales en la posición 650, 110, pero ahora será usando el color de relleno rojo, creando un efecto combinado. Okay. Continuamos con el context.linewidth igual a 5, que es lo que nos va a hacer es cambiar el ancho del trazo a 5 píxeles. Entonces, de ahí lo que vamos a hacer es comenzar un nuevo trazo y vamos a definir un rectángulo con las esquinas superiores con la esquina superior izquierda en 80, 150 y va a tener un ancho de 150 píxeles y una altura de 100 píxeles. Y con el context.stroke nos va a dibujar el contorno del triángulo. Ahora vamos a comenzar un nuevo trazo. Lo que ahora vamos a hacer es definir otro rectángulo en la posición 400, 150, y lo que vamos a hacer con el context.fill es rellenar el rectángulo con el color de relleno rojo. Continuamos
haciendo un nuevo trazo y vamos a definir otro rectángulo, pero ahora en la posición 750-150. Con el context.stroke se va a dibujar el contorno del tercer rectángulo y con el context.fill lo vamos a rellenar, se va a rellenar el tercer rectángulo con el color de relleno rojo. Ahora iniciamos un nuevo trazo. Esta línea nos va a definir un arco con centro en 150,370 que va a tener un radio de 60 píxeles, comenzando desde 0 radianes hasta 3pi sobre 2 radianes, que son 270 grados. Entonces, context stroke va a dibujar el contorno del arco. Context begin pack va a comenzar un nuevo trazo. Después vamos a definir un segundo arco en la posición 475-370. Se va a rellenar el segundo arco con el rojo y comenzamos un nuevo trazo que va a ser un tercer arco en la posición 820-370 y vamos a dibujar su contorno y lo vamos a rellenar con el color rojo. Continuamos con un nuevo trazo, que ese trazo va a ser un arco con centro. Okay. En la posición 150,550 con un radio de 60 píxeles, comenzando desde 0 radianes hasta 3pi sobre 2 radianes. Sí. Luego lo que va a hacer context.closePack va a cerrar el trazo actual completando el arco. Context.stroke va a dibujar el contorno del arco y context.beginPack va a comenzar un nuevo trazo. Se va a definir un segundo arco en la posición 475,550. El context.closePack cierra el trazo actual completando el arco. El context.fill va a hacer que se rellene el segundo arco con el color de relleno rojo y iniciamos un nuevo trazo que va a ser un tercer arco en la posición 820-550. Después cerramos el trazo actual completando el arco, dibujamos el contorno del tercer arco y rellenamos con el color rojo. Ahora, por último, tenemos el script, que lo que nos va a hacer es cerrar el bloque del código JavaScript, el body, que cierra el cuerpo del documento HTML, y el HTML, que cierra el documento HTML. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Vidal Mesa Matus. Vamos a explicarles esta parte del código de Cubifactory y pues bueno, a continuación les pido que presten mucha atención. Vamos a ir paso a paso desglosando el código que se muestra en pantalla. Aquí ya estamos en el Cubifactory y bueno, voy a proceder a explicarles punto a punto cómo es que desarrollamos el siguiente código. Quédense, no se muevan. Y pues bueno, primero que nada, como ven, el código pues ya lo tenemos aquí, ya está codificado. Y pues bueno, el siguiente código pues es una declaración del documento y los metadatos. Tenemos lo que es un doctype HTML, que pues define el documento en HTML
como HTML5 y HTML es la raíz del documento HTML. Aquí vemos que dice head. Head contiene metadatos y enlaces a recursos, y tenemos title, título, que pues bueno, como su nombre lo indica, es esto pues define lo que es el título de la página, que en este caso, ¿no? Como siguiente, después vemos que tenemos lo que es el style, ok, es un CSS, que bueno, aquí estamos, aquí observamos el body y el background, y pues bueno, para empezar vamos a explicar lo que es el body, ¿no? Que pues de primeras establece el fondo gris, gris claro a toda la página que se muestra, pues es porque se estableció por medio del body. Y el hashtag canvas, digamos, es el margen o el relleno, el fondo blanco y un borde de un elemento canvas. El elemento canvas, como podemos ver, si vemos más abajito, dice canvas id igual a canvas, width es igual a 600 y height es igual a 500. Canvas not support, que canvas en este caso pues define el área de dibujo, en este caso son las dimensiones que vamos a darle a nuestro, en este caso a nuestro dibujo, que sería de 600 píxeles de ancho por 500 píxeles de alto. Entonces el texto canvas not supported se muestra si el navegador no soporta elemento, en este caso de que pues si se muestra pues es porque el navegador pues no lo acepta, digamos, ¿no? Y aquí abajo tenemos la sección de JavaScript, donde tenemos script var canvas es igual a document.get element bit id canvas, context es igual a canvas get context 2D, gradiente es igual a create radial gradient, que pues esta es la obtención de los elementos, ¿no? Y pues el contexto que esta tiene. Canvas obtiene el elemento canvas por su ID en este caso, y context obtiene el contexto de dibujo en 2D del canvas. En este caso pues aquí estamos viendo, ¿no? Y acá pues es donde tenemos la obtención del elemento de canvas. Bien, pasemos a lo siguiente, que es la creación del gradiente radial, que pues bueno, definimos var gradient es igual a context create radial gradiente, que canvas width 2, canvas height 10, canvas width 2 0 100. El create radial grant crea un gradiente radial, y los parámetros es el primer círculo, en este caso primer círculo centro en canvas width 2, canvas height y radio 10. El segundo círculo es en el centro, canvas width 2,0 y tiene un radio de 100. Ahora vamos a lo siguiente, que es la definición de los puntos del color del gradiente. Aquí en gradient pues vamos a definir eso, los puntos del color que va a tener nuestro gradiente. Gradiente, añadimos color stop, que es el color que es la definición 0, y en este caso es el color blue, azul. Gradient, añadimos otra vez el color stop, color blanco, y vamos con el color púrpura, con el color rojo y el color amarillo. Add color stops es añade colores al gradiente pues en las posiciones específicas. En este caso el 0 es la posición en donde queremos ponerlo. 0 azul, 0.25 blanco, 0.25 púrpura, 0.75 rojo,
y uno amarillo. Ahora vemos la aplicación del gradiente y dibujo del rectángulo. Para esto tenemos el context, file style es igual a gradiente, context rec 00 canvas width canvas height, context field. Aquí tenemos que el field style, que es, ¿no? Es el que establece el estilo del relleno como en este caso el gradiente creado. Rec define un rectángulo que cubre todo el canvas. Fill rellena el rectángulo con el gradiente. Este es el código que genera un lienzo. Bien, este código pues nos generó un lienzo en lo que es esto gracias a la herramienta de Cubic Factory. Pues en esta herramienta pues también sabemos que nos facilita muchísimo y ayuda sobre todo para pues practicar en este tipo de formatos, ya que pues podemos ir viendo lo que generamos en lo que vamos codificando, de una vez nos va mostrando. Pero pues bueno, el lienzo que tenemos pues vemos que es un fondo como que gris claro, no es blanco. A simple vista una persona yo creo que no lo distingue, o nosotros que sabemos que lo programamos, pues este color es un color no blanco sino gris claro, porque pues si fuera blanco pues sería como las letras del Cubic Factory, ¿no? Pero esta herramienta pues la hemos venido trabajando este semestre. Estos códigos pues son los ejercicios que, en base a los ejercicios que hemos realizado. A decir verdad, las dimensiones pues no son tan exigentes para lo que es el navegador, porque si pusiéramos otras dimensiones, el Canvas, bueno, el Cubic Factory, perdón, no nos permitiría visualizarlo como lo estamos visualizando en este momento, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues bueno, a que pues es un ejercicio sencillo, la verdad no es tan difícil el ejemplo que estamos usando, pero sí vemos la creación de los de los colores, las dimensiones que tiene esta misma, porque en la actividad pues ahí se pedía que pues fuera el trazo de líneas, cuadriláteros, óvalos o polígonos, pero pues aquí tenemos el uso de los gradientes y el uso de colores, ¿no? Tenemos pues que usamos colores que son lindos a simple vista, que tenemos el color amarillo, el color rojo, el color púrpura, el color azul. Por ahí hay una como difuminación entre debajo del púrpura y hay como que un blanquito, no sé, es un color blanco que se ve muy bonito. Y pues bueno, vemos lo que es, aquí vemos lo que es el gradiente, los gradientes, ¿no? Y en este caso pues va de arriba hacia abajo, va la tonalidad, o de abajo hacia arriba, cada vez se va haciendo más claro, porque pues bueno, el azul es un poquito más fuerte, después se hace como que clarito, le digo esa difuminación que tiene, ¿no? El color morado, el color rojo y pues, perdón, no es morado, es púrpura, pero pues a diferencia es digamos igual, ¿no? Es casi similar la tonalidad, entonces pues sí podría decirse que una persona pues también si no sabe diferenciar tanto de colores, yo pienso que se enredaría tal vez en esos aspectos también. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir acerca de lo que tenemos aquí, de nuestro lienzo? Pues de que bueno, gracias al, por ejemplo, debemos entender que siempre que veamos esto, el doctype, pues bueno, es una declaración de un HTML. Y pues digo en HTML5, después tenemos el head. Los que ya hemos programado anteriormente con esas indicaciones, pues ya sabemos, ¿no? Ya no nos vamos con la finta. Y pues bueno, en título pues podemos poner el título que nosotros queramos, podemos ponerle fácilmente radiantes y pues no hubiese ningún problema en ningún aspecto, por decirlo así. El estilo, ¿no? Estilo que bueno, pudimos ver que pues por ejemplo es el body, que pues es el que cuando le damos pues establece el fondo gris claro a toda la
toda la página, ¿no? Entonces el margen relleno pues con un fondo blanco y un borde al elemento pues que sea canvas. Y después de nueva cuenta vamos a repasar otra vez el código de nueva cuenta por si hay algo pendiente que se nos haya pasado o tengamos alguna dudita. Pues bueno, vamos a ir explicando paso a paso de nuevo. Canvas, ID Canvas. Y bueno, tenemos lo que en estas dimensiones pues los 600 creo que se me hace una dimensión adecuada, ya que si le dábamos de más, de cada, pues nos iba a arrojar un mensaje, ¿no? Que decía Canvas, perdón, not support. Entonces, pues bueno, ya en ese aspecto, pues no queremos que eso pase y no podamos visualizar ni un lienzo de nuestro radiante, ni un color. Entonces, pues bueno, ahí esos pequeños detalles hay que tener mucho ojo a la hora de intentar graficar esto, porque si queremos ponerle de más, pues ya sabemos, la página no nos va a ayudar. Entonces, pues sí. Entonces, para evitar todo eso, hay que usar las medidas adecuadas, unas medidas que no sean tan exigentes para el navegador, porque recuerden que es en navegador, no es un programa como tal. Entonces, pues sí, ahí sí va. Entonces, pues después pues se añadieron los colores, ¿no? Usamos lo que es para añadir los colores y que fuera sin detalle. Canvas, document get elemented. Vemos que el contexto es en 2D, el gradiente, creamos lo que es el radial y después pues vamos dándole medidas a eso, ¿no? Agregamos colores, ya sabemos, como vemos, pues los colores que vimos pues fue el azul, después le sigue pues el blanco, el púrpura, el rojo y el amarillo. Podríamos agregar pues más colores, ¿no? De que se puede, pues podemos, ¿por qué no? Y pues sí, también hay que tener como que ese tacto de personalizar siempre algo que estamos haciendo, como que no solamente hacerlo como así de que ya, sino de que meterle como que una, digamos, una cierta idea tuya que digas, no, pues sí, ahí se ve realmente el contexto de que pues sí, tenemos como que el estilo de cada quien, también reflejarlo en nuestra área también, ¿por qué no? En este caso, pues bueno, yo elegí estos colores y pues bueno, estos colores pues ahí están, ¿no? Y después tenemos, como ya les había dicho, obtiene los elementos de Canvas por su ID. En este caso, el contexto de dibujo en 2D de Canvas, ¿no? Y después acá está nuestro gradiente radial. Bar gradient es igual a context create radial gradient. El create radial gradient significa crea un gradiente radial. No es tan difícil, los parámetros pues son esos, no los siguientes, ¿no? Parámetros. Y pues bueno, el círculo pues en canvas width 2, canvas.height y pues el radio empezando de 10 y el segundo círculo pues en el centro, canvas 2.0 y su radio que sea pues de 100, ¿no? Pues ahí tenemos lo que es lo demás, pues como les decía. Entonces pues sí, espero que este código, este ejemplo le haya ayudado mucho a comprender más o menos, y pues también si tiene dudas pues bueno, el código pues bueno está a la vista. Ustedes podrían también, como si tienen su personalización, pues igual mover lo que sería en algunos casos pues podría modificarse el código también. Entonces de mi parte pues es todo. Mis compañeras también espero les haya quedado claro. Sigan disfrutando del video. Agradezco mucho su atención, la verdad es un placer a explicar, y pues también por medio de estas herramientas pues también poder ayudar un poco. Espero que la pasen bien, que tengan buen día y que cuando vean este video todo haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.